Dice la Escritura, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama el Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. El apóstol Pablo, hablando de este tiempo, cómo retumba sus palabras en este día. ¿No os acordáis? Dice, que cuando yo estaba todavía, dice, con vosotros, os decía esto, y ahora otra vez nos vuelve a recordar, nos vuelve a retumbar en nuestros oídos que el tiempo que de la apostasía ya está. Este es el tiempo que el apóstol Pablo hablaba, y este es el periodo de tiempo que muy pronto se va a terminar, porque va a venir el Señor a levantar a su esposa, a los preparados. Todo el mundo evangélico predica erróneamente y dice que toda la iglesia va a subir de una, pero hay muchos que no están preparados, hay muchos que están indiferentes a las cosas de Dios, religiosamente le siguen a Dios, pero Dios quiere prepararnos para vivir en su reino celestial, y ese es un reino espiritual, no es un reino natural. Por eso el apóstol dice que nadie se engañe en ninguna manera. Muchos predican, sí, pero ninguno enseña la verdad, el verdadero camino. Si miramos un poco la Escritura, la verdad es la única que puede libertar al creyente y también al impío, aquel que no tiene todavía a Cristo. A ellos en esta mañana el Señor se dirige y les dice que sin Cristo no hay salvación posible. Él es el único nombre dado a los hombres para que se pueda salvar. Y así nosotros ya recibimos a Cristo, tenemos al Señor en nuestro corazón y ahora nos estamos preparando. Dos llamados hace Dios al hombre. El primer llamado para salvación y el segundo llamado para prepararse, para reinar con Él. Y muchos creen que van a reinar, pero no. Tenemos que prepararnos. Sin preparación no hay reinado. Y hay un requisito que nadie está dispuesto a pagar. Es un precio muy alto, pero tenemos que conocer, hermanos, que así como Cristo padeció, este reinado también lleva un precio. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 12. Desde el 11 vamos a leer. Palabra fiel es esta, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. El hombre si muere, va a vivir eternamente si tiene a Cristo. Y si no tiene a Cristo, le espera la muerte segunda, no le espera la vida eterna. Por eso la palabra de Dios proclamada
a los cuatro vientos, anuncia primero la salvación y después el llamado para reinar. Si sufrimos, dice el verso 12, este es el precio, también reinaremos con Él. Si sufrimos su rechazo, muchos se burlan porque somos evangélicos o porque decimos cristianos, hijos de Dios. Y ese es nuestro mayor título, hijo de Dios. No somos cualquier cosa. No somos, podemos decir, solamente creación de Dios como es el hombre común. El hombre común es creación nomás de Dios. Pero nosotros somos hijos de Dios porque tenemos la vida eterna de Cristo en nuestro corazón. Y dice, si sufrimos en su rechazo, también reinaremos con Él. Pero dice, si negamos sufrir, dice, si le negaremos, Él también, dice, nos negará. Pero no la entrada al cielo, sino reinar con Él en su trono. Él nos ofrece sentarnos a su diestra, en su trono. Y no es cualquiera que se va a sentar ahí, sino aquellos que se van a rendir a Dios, que van a pasar por este proceso de preparación. Y en este proceso de preparación estamos en este tiempo. Alrededor nuestro se levanta la apostasía. Hay podemos decir, muchas religiones en el mundo, muchas creencias y muchas doctrinas de demonios. Pero la única que puede librar es la palabra de verdad, la verdad. Y dice Dios, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Por esto tenemos la certeza de que el Señor no nos va a dejar en la tribulación que se avecina. Él va a levantar a los preparados. Por eso Pablo advierte en esta segunda carta, le habla a la segunda fila, a esos que están no buscando lo espiritual, sino se están contentando con lo natural. Y este es un mensaje divino de preparación, un mensaje del cielo. Muchos escuchan, dicen, pero no, dice, la gracia es muy sencilla, muy simple lo que dices. Solamente pide creer y rendir nuestro corazón a Dios para que Él obre en nosotros. Eso pide la gracia de Dios, pero el hombre no está dispuesto. Si vemos el tiempo que hablaba Pablo, estamos en ese tiempo. La apostasía es negar la fe en Dios, la fe verdadera, porque el hombre dice yo tengo fe, y es una fe natural nomás la que tiene, porque la verdadera fe es la que proviene de Dios. El apóstol Pablo habla de la apostasía, que es el periodo de tiempo que se va a manifestar antes que el Señor Jesús vuelva a la tierra. Él va a venir primero como esposa, a levantar a su esposa, como el esposo celestial. Y luego se va a desarrollar estos 7 años de los cuales nadie habla. No quiere hablar el predicador de la tribulación. Sabe que si el creyente no se prepara, va a quedar a sufrir, no los 7 años, pero un tiempo bastante largo. Casi un año, decía nuestro maestro de la escuela bíblica, nuestro hermano José Ulló. Aproximadamente un año, la segunda fila o los no preparados van a tener que soportar esa tribulación. Y si hoy día pasamos una lucha, una prueba, 2 o 3 días estamos atribulados, cuánto más será un año entero, hermano, esperando que el Señor venga a levantar otra vez a ese grupo no preparado. Por eso la Escritura en este tiempo se levanta y habla. El Señor levanta su voz para que se prepare. Y este tiempo de gracia ya se está terminando. Es tiempo de gracia sobre gracia. Y se van a levantar muchos, y sabemos que todavía no es el verdadero anticristo. Están preparando el camino del anticristo. Vemos que muchos se levantan y dicen que tienen poder, que son profetas, y hay muchos falsos profetas. El anticristo va a venir cuando suba la primer fila, la esposa. Y ahí
bueno, ella no va a tener nadie que le detiene. Ahora, como dice el verso 7, hay alguien que le detiene. Y este es un misterio también. Así como el misterio de la iniquidad es el diablo, Satanás, el misterio de la piedad es Cristo, manifestado en carne a los hombres, resucitado y levantado arriba en gloria. Es el misterio de la piedad. Y a ese misterio de la piedad se opone este misterio de la iniquidad. Y Pablo dice, ya está en acción ese misterio de la iniquidad. Pero dice, hay quien al presente lo detiene. Y esto solamente para aquellos que están siendo revelados mediante la palabra de verdad. Estos que le están reteniendo en el presente son los fieles, los vencedores que se están preparando, sus oraciones, los santos que se están preparando para reinar, para salir antes que venga, dice, estos 7 años de juicio, de tribulación sobre el mundo entero. Y esto que vemos ya son solo señales, pero aún no es el fin, dice el Señor. Son señales del fin, pero aún no es el fin. Hay plaga, hay muerte. Bueno, el hombre ya en su pecado está abundando, como decía hermano José, ya está maduro en su pecado. Y así vemos que la maldad se multiplica. Y cada dispensación, hermano, que vivimos, la dispensación es el trato de Dios con el hombre. Desde la muerte de Cristo en la cruz del Calvario comenzó la dispensación de la gracia o de la iglesia. Y cada dispensación terminó con un juicio. Y el juicio con el que va a terminar esta dispensación de la gracia es la tribulación. Por eso el Señor nos llama a prepararnos, porque Él viene pronto a levantar a su esposa a la primera fila. Por eso esa primera fila que se está preparando está deteniendo la aparición del anticristo, hasta que Él dice, hasta que ese grupo de vencedores sea quitado del medio. Cuando se levante esa primer fila, ya el enemigo, el anticristo, no va a tener quien le cierre el paso. Allá va a tener libertad y se va a manifestar, como dice el verso 8. Cuando la primera fila suba, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien dice, después de estos 7 años, el Señor cuando venga otra vez, por segunda vez, a Israel, a él, ahí dice, matará en su venida, su segunda venida, matará con el espíritu de su boca, dice, y destruirá con el resplandor de su venida. Porque Él va a venir con gran poder y gloria para Israel, no para la iglesia. Para la iglesia viene, como dice Pedro, como ladrón en la noche, y así como dice Pablo. Bueno, el Señor va a venir, va a levantar cuando nadie espere, así como ladrón en la noche, cuando todos estén así descansando, durmiendo. El ladrón espera la noche, espera cuando todos duermen. Y así está el mundo evangélico, está dormido, está descansando. Ellos no están mirando los tiempos que se avecinan. Y los pastores, por supuesto, no les conviene hablar de juicio, porque prefieren hablar de prosperidad. Y eso le gusta al hombre, le gusta, pero no le gusta separarse para Dios, dejar su pecado, dejar su vicio, dejar su diversión, porque a pesar de que están en la iglesia, tienen un pie en la iglesia y el otro en el mundo. Vemos nosotros estos días, acá cerca en Corrientes, una fiesta muy grande, y había muchos conjuntos evangélicos que tocan en las iglesias, pero tocan también en el mundo. Y tienen un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Y eso no están preparados. ¿Por qué? Porque no están separados.
para prepararnos, tenemos que separarnos primero. Y la separación, hermano, es muy importante, porque sin separación no podemos tener comunión con Dios. Y sin comunión con nuestro Dios no podemos adorarle en espíritu y en verdad. Sí, primero tenemos que separarnos para tener esa verdadera comunión. Y cuando hay esa comunión verdadera, sincera, ya no nos llama las cosas del mundo. Ya el mundo no, con su brillo, con su ruido, ya no escuchamos, no vemos. Ya el Señor apagó todo ese afán que había en nosotros. Y miramos solamente a nuestro Dios. Le contemplamos a Él, miramos su hermosura, nos deleitamos en su palabra. Queremos estar en su presencia, queremos sentir su presencia y su comunión. Y en esa comunión íntima, hermano, ahí sí fluye la adoración verdadera. Cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no saben. Y así está el mundo evangélico, ¿no? Y el mundo en su totalidad, porque no adoran al verdadero y único Dios y a Jesucristo su Hijo, quien vino a entregarse por nosotros. Hermanos, estamos en tiempo de apostasía. Muchos creen en el Evangelio y dicen, sí, yo creo, pero en esa convicción no es una convicción de corazón, es una así natural, mental nomás. ¿Y por qué? Porque no hay raíz en la palabra. Es como la parábola de Jesús, y se echó la semilla que es la palabra de Dios al costado del camino. Y como había un poquito de tierra, bueno, rápido creció. Pero después salió el sol, dice, y se apagó. Y así muchos creen, por un tiempo nomás. Vienen al Señor porque tienen una necesidad, están enfermos y a punto de morir y tienen que acudir. Pero después que se sana, ya se terminó para él ese Dios. Se terminó ese buscar, esa comunión. Qué triste, hermano, porque así es el hombre. Me hace acordar a los 10 leprosos. Señor Jesús les sanó, le limpió. Y salieron todos, vayan y anuncien, dice, muestren a los sacerdotes lo que le ha pasado, que están sanos, limpios. Y eso nos habla del pecado, la lepra. Ellos estaban leprosos en pecado, pero ninguno se dio cuenta de volverse al Señor y agradecerle lo que hizo. Y así hoy día muchos no vuelven a agradecer al Señor. Reciben su sanidad, reciben la respuesta a su oración, salen de esa aflicción y se van y se olvidan. Muchos corazones desagradecidos, pero Dios quiere que seamos agradecidos. Da gracias a Dios en todo, en lo bueno, en lo que nos da y en lo que no nos da también, porque tenemos su vida, la vida de Cristo, y eso ya es, hermano, suficiente. Bástate mi gracia, dice el Señor. El hombre tiene que escuchar la voz de Dios en este tiempo de apostasía. Y no solamente creer, sino también aceptar y declarar. Hay mucha gente que de mucho dinero están esperanzados en su dinero y dicen, yo creo en el Señor, pero no quiere aceptar. Días atrás una mujer me dice, yo tengo mi religión. Sí, le dije, pero Jesús no vino a traer religión. Jesús vino a traer salvación. Y su religión no le va a salvar. El único que le va a salvar es Cristo. Tiene que recibir. Y de último otra vez volvimos a hablarle. Y ahí dijo, sí, yo voy a aceptar a ese Cristo. A ese Cristo que salva, que sana, que liberta, que da vida. Y ella aceptó al Señor. Endurecida estaba por su religión. Pero el Señor no está mirando de qué religión es. Dios está mirando corazones. Dios está buscando corazones, hermanos, en este tiempo que se rindan a Él. Amén. Si nos rendimos al Señor, hermanos, vamos a gozar de todo lo demás. Pero si no nos rendimos, bueno, vamos a andar así, naturalmente.
No leer en Gálatas como el apóstol Pablo, hablando, ¿no es cierto?, también de volvernos al Señor. Gálatas capítulo 5. Escuchan la palabra, están necesitados muchos, pero no hacen su paso de fe. Y hay muchos que dejan la senda, dejan al Señor, dejan la gracia y se están volviendo a mensajes de error. Aún en la gracia hay santos que se están desligando del Señor, se están independizando. Y Dios, hermanos, es un Dios de amor, de obediencia, pide sumisión al hombre, pide obediencia al hombre. Y estos santos de Galacia eran salvos, recibieron a Cristo, pero vinieron los judaizantes, le pusieron ideas raras en la cabeza y enseguida se olvidaron de cómo recibieron al Señor. Por pura gracia recibieron y por pura gracia estaban siendo edificados. Pero de pronto llegaron hombres que le hablaron otro idioma, otro mensaje. Sacaron cosas, seguramente, como hoy día andan mucho por ahí, diciendo que no es solamente este libro, que hay otros libros, que se encontró otras cosas y que esas cosas demuestran lo contrario a lo que está en este libro. Qué error de Satanás. Y muchos cayeron, muchos compañeros cayeron en esa trampa de Satanás. Y Satanás, por supuesto, le robó su reinado, le robó su corona. Siento mucho porque aún pastores han vuelto a esa, podemos decir, esa mentira de Satanás. Este tiempo se caracteriza, hermano, por su apostasía, por su religiosidad, por el error. Y muchos están cayendo. Y dice, verso 4, de Cristo os desligasteis. Y no es tiempo, hermano, de desligarnos del Señor, sino es tiempo de unirnos más a nuestro Dios, aferrarnos a Él. Hermanos, si recibimos de pura gracia, si recordamos allá cuando aceptamos a Cristo, cuando escuchamos la verdad, y la verdad nos hizo a nosotros libres, ¿cómo se va a desligar de esa verdad? ¿Cómo se va a desligar de este Cristo? ¿Cómo va a creer lo que dicen, bueno, los hombres del mundo? Bueno, allá dice, hay otros libros, tienen 4.000, 2.000, 3.000 años, y está ahí. Pero si era de Dios, Dios ya tenía que incluir acá, en este libro que es la palabra de Dios. Y si no estaba incluido en este libro, entonces no es la verdad. Esto es solamente lo que el hombre inventó, lo que Satanás, con su astucia, arguyó para que el hombre deje la verdad, que se desligue del Señor. Y este es un tiempo peligroso. De Cristo desligaste, lo que por la ley lo justificáis, de la gracia habéis caído. Quizás no están practicando la ley así en su letra, pero se desligaron de la verdad, dejaron a Cristo, siguieron consejo humano, y ahí están, hermanos. Qué tristeza. Y hay mucho razonamiento en la palabra, y el hermano José siempre decía, que mucho razona, poco cree. Si está razonando la palabra es porque no está creyendo. Y los Gálatas creyeron en el error, y así miraron mal a su apóstol, y esa es la consecuencia de desligarse de la verdad. Enseguida mira mal a su pastor, a su maestro que le enseñó la verdad. Igual que los Gálatas, así. Qué clara que es la palabra. Dice, así están muchos hoy día, compañeros nuestros que fueron arrastrados al error. Hermanos, a quienes conocimos en un principio la verdad,
Ellos, dice, de la gracia cayeron. No quisieron someterse a la verdad. No quisieron rendirse al Señor. No quisieron reconocer su cabeza, el Señor Jesucristo. Porque si no nos sujetamos a lo que vemos, mucho menos nos vamos a sujetar a quien no vemos. Esa es la realidad. Y por esa actitud, Pablo les dice, de la gracia habéis caído. Esto significa dejar de depender de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, hermano, para nosotros es todo. Es todo, es suficiente. En la gracia encontramos todo, desde el perdón de pecado hasta llevarnos un día a la gloria. Y esta epístola a los tesalonicenses solamente nos está mostrando podemos decir como una muestra de lo que va a ser ese tiempo que ya estamos pasando. Hay un tiempo que va a venir y que este tiempo que ahora estamos no va a ser nada en comparación. El error, la falta de fe, todo eso va a multiplicarse, el pecado, la maldad, las muertes, todo eso va a ser todo mucho mayor. Y ahora es tiempo de levantarnos de este sueño, como le dice Pablo a los romanos, y de mirar al Señor y su pronta venida. Y dice el apóstol en capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses, verso 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Por eso nosotros ya somos elegidos, ¿no es cierto?, para ser salvos, porque hicimos nuestra elección, escogimos creer en Cristo, fe en la verdad, no en doctrinas erróneas, a lo cual os llamó, dice, mediante nuestro evangelio, dice Pablo, nuestro evangelio de gracia, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y si queremos alcanzar esa gloria, bueno, nos vamos a tirar a los brazos del Señor y vamos a dejar que Él nos moldee, que Él vaya sacando de nosotros la misma imagen de su Hijo. Así que, hermanos, dice, estad firmes y retened la doctrina, dice. No dejar de pasar ni un chiquito el error, no aceptar el error, retened la doctrina que habéis aprendido. Y gracias al Señor que esta doctrina llegó a nuestra mano. Por de una u otra manera, el Señor ha revelado nuestro corazón. Y en esa verdad vamos a estar firmes. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó, dice, y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Buena esperanza, esa buena esperanza de poder un día reinar con Él. Conforte vuestros corazones y confirme en toda buena palabra y obra. Y eso solamente es lo que Dios desea de nosotros, eso anhelo, que nosotros seamos edificados, que crezcamos en esta verdad. Que el Señor bendiga su palabra.